Los planos para la construcción del mapa en relieve de Guatemala, MER, tendrían como 120 años de antigüedad, si aún existieran. Entonces en este video trataremos de establecer una idea sobre cómo fue el proceso de construcción de este bebé. Mi nombre es Alexander, guía general de turistas autorizado por INGUAT. Ya narré el contexto histórico que llevó a la construcción del MER en mi video anterior. Recomiendo ver ese primero y después regresar a ver este, solo para que estemos en sintonía. De una vez agradezco a la Munihuate y a la administración del MER, específicamente a David Ambrosio. Él me proporcionó material exclusivo para hacer este video. Se van a dar cuenta del nivel de este monumento. Lo primero que se tuvo que hacer fue excavar el área para hacer los cimientos. Por Instagram conocí a José Castillo, casi arquitecto de la Landívar. Me comentó que la profundidad común para los cimientos de una casa es de entre 60 centímetros y 1 metro. Como el MER no soporta un peso variable, lo más profundo de esta excavación tal vez sea de 1 metro. Tal vez. Para la cimentación se usó cal y canto. Sobre esto se construyó una plataforma de mampostería nivelada que se cubrió con cemento. En esta etapa se instala parte del sistema de tubería que distribuiría el agua por todo el MER. En total se usaron 750 yardas de tubería de plomo, de calibres 1,5 y de media pulgada. No sé si existan fotos de esta primera etapa. El registro visual más común de esta construcción es cuando se empiezan a apilar los ladrillos para formar las elevaciones. Se registró que sobre esta plataforma se usaron alrededor de 60,000 ladrillos, aproximadamente 259 quintales de cemento y mucha piedra pómez. Supongo que tuvieron que trabajar con la tubería que instalaron anteriormente, para que alcanzaran las alturas. Para suavizar esas gradas que dejan los ladrillos se le pone un recubrimiento de concreto. Aún no tenemos claridad del proceso, pero parece que fue algo parecido a un pastel de bodas. Apilar cierto nivel de ladrillos, se recubría, se limpiaba la superficie en donde se iba a colocar la pieza, se aplicaba argamasa, se colocaba la pieza y se repetía el proceso. O tal vez fue todo in situ y hasta que tuvieran todo apilado lo recubrieron de cemento. Igual, cada línea horizontal que representan las curvas de nivel son los pasteles, por así decirlo, uno sobre otro. El cemento no solo cubre los ladrillos y moldea las montañas y volcanes, también le añade textura al mapa. Este trabajo fue hecho artesanalmente por los albañiles y esto llevó horas por días durante meses. Me llama mucho la atención la mezcla, se ve grumosa. Los caminos que conectan las cabeceras no solo es pintura, también fueron esculpidos, al igual que los canales de los ríos. Solo que estos son más anchos y en ocasiones parten desde donde está la tubería de plomo. O sea, alguien se tuvo que haber dedicado a hacerlo en específico. Creemos que esto fue tallado de alguna forma una vez el recubrimiento estaba seco. No se descarta la posibilidad que se aplicara otro producto sobre el cemento para esculpir, o si se hizo mientras se secaba, lo que significaría un trabajo eficiente, arduo, detalladísimo y muy bien coordinado. Los trabajos de escultura también abarcan los planos en relieve de las cabeceras departamentales, también de cemento. Vemos la capital, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, incluso los puentes metálicos que permiten la entrada a Cobán, como aún se ingresa actualmente. Para representar las vías férreas existentes en esa época se hicieron moldes de plomo niquelado. El nivel de detalle es precioso, ves cada riel y durmiente. Seguramente eran producidos por metro o yarda y eran instalados en el mapa con clavos. También son de metal los puertos y las torres de perforación petroleras. Una vez terminado el trabajo de escultura se pinta. Se importa de Italia, de la casa Paramati, pintura en polvo y aquí la mezclan y con ella cubren toda la superficie. Los detalles, ríos, caminos, cabeceras, fronteras, meridianos y paralelos, todo. La última pieza colocada en su inauguración y por el presidente es la que representa a Chemal, o Huehuetenango. Cuentan que la piedra la trajeron de allá. Aquí fue tallada y se le dio forma de tapadera porque serviría para cubrir la caja de repartición de agua que tiene el mapa, en Chemal. Solamente está sobrepuesta y a diferencia del resto del relieve está hecha de piedra pómez. Me parece curioso que la piedra pómez fue usada en lugares donde habría mucha agua, como en este depósito o en los océanos del MER. No encontré información que hablara sobre las propiedades favorables de la piedra pómez con el agua. Si ustedes saben, déjenlo en comentarios. Esta caja de repartición distribuye el agua a través de la tubería de plomo de la que hablamos al inicio. Así representaban los ríos de Guatemala de forma realista, no solo con pintura.
Se necesita presión para que el agua recorra toda la tubería. Por tal razón, la construcción del MER incluyó la conexión o construcción de un depósito de agua. Este tenía una capacidad de 60 metros cúbicos. Era enorme, que proporcionaba agua suficiente para 7 horas consecutivas y estaba a la derecha del hipódromo, debajo de los salones. Actualmente existe un depósito al suroriente del MER, pero no sé si será ese el original o si es la ubicación correcta. Esto funcionaba con la gravedad. Les recomiendo leer sobre la fuente de Herón para tener una idea sobre cómo funciona. Y por último, ¿qué tan grande es el MER o cuánta área ocupa? Distintas fuentes darán distintos números porque dependerá cómo fundamenten desde dónde se debe empezar a medir. En una publicación de 1905 dicen que aproximadamente ocupa un cuarto de hectárea, entre 2100 a 2500 metros cuadrados. En referencias más actuales dicen que ocupa entre 1300 a 1809 metros cuadrados. ¿Un cuadrado de 52 metros por lado fuera de márgenes? Ok. La escala usada horizontalmente es de 1/10.000, quiere decir que un centímetro equivale a 100 metros. Verticalmente es de 1/2000, quiere decir que un centímetro equivale a 20 metros. Si se hubiese usado solo la escala horizontal, el volcán más alto de Guatemala sería de menos de medio centímetro. Y la idea era mostrar el relieve. Modo in watt. 2 placas de bronce a los costados del mapa muestran las escalas. Depende cómo fundamenten qué tan exacto es el MER. Personalmente no digo que está al 100%. Puede ser que el MER haya sido uno de los inmuebles más innovadores de la época, por el uso de cemento y de tubería de plomo. En esa época la mayoría de casas eran de adobe. Es hasta después de los terremotos de 1917 y 1918 cuando se empieza a construir casas con ese material. Y la tubería de plomo es algo que solo veías en casas de Estados Unidos. Es de investigar más sobre esos temas. Durante la construcción del MER, el trabajo de Francisco Vela y Claudio Urrutia fue predominantemente de gabinete, pero fue un trabajo en conjunto, hasta Vela lo reconocía. Estuvieron involucrados alrededor de 50 obreros de los que no he visto registros con su nombre, pero sin ellos esto no hubiese sido posible. Me gustaría saber específicamente cuál fue el aporte de cada individuo que nombraré, no solo nombrarlo como se hace comúnmente, pero no tengo fuentes. Ingeniero no sé en qué, Ernesto Aparicio, Cruz Aldaña, maestro de obras, Eugenio Rosal y Domingo Penedo, artistas, Comandante Miguel Ángel Iriarte, ingeniero no sé en qué, Santiago Romero, Salvador Castillo, Eduardo Castellanos, este último preparaba la mezcla de la pintura en polvo, y Antonio Doninelli. Dicen que Doninelli junto a Penedo fueron los encargados de darle la textura al mapa, pero no sé. Con el tiempo nuevos datos aparecerán, así funciona esto. Queda en manos de los descendientes exponerle el trabajo de sus ancestros. Termino este video con más dudas que respuestas. Faltan 2 videos del mapa. Aún así agradezco a José Castillo por su ayuda y al papucho, actual administrador del mapa en relieve de Guatemala, David Ambrosio. Pueden apoyar el canal compartiendo este video, dejando sus comentarios y si pueden una propina o donación a Guatapata a través de PayPal. El link está en la descripción de este video. Les recomiendo ver The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson por el nivel de detalle que tiene esta película. Procuren pausar en las partes donde aparece texto en la prensa y el detalle es impresionante, me recuerda al mapa. Y el soundtrack es muy de a huevo. Creo que no está en Spotify. ¡Agatha!